Benjamin Constant fue un pensador político, activista y escritor nacido en Lausana, Suiza, en 1767. Procedente de una familia de protestantes franceses emigrados a Suiza, recibe una educación cosmopolita al pasar por las universidades de Oxford, Erlangen y Edimburgo. Su dedicación a la política comienza durante el período de la Revolución Francesa y posteriormente adopta la nacionalidad de ese país. Más adelante toma contacto con el pensamiento romántico que luego contribuiría a difundir en Francia y se distingue como crítico feroz de la dictadura de Napoleón Bonaparte, aunque más adelante le dio su apoyo en la confianza de que el emperador dotaría a Francia de un marco institucional en el que se combinaran legalidad y legitimidad. En 1815 publica sus Principios de Política aplicables a todos los gobiernos representativos, en donde defiende a ultranza las libertades individuales, proponiendo para su protección un modelo político moderado y pragmático de monarquía constitucional bajo el control del Parlamento. El escrito que nos ocupa sobre la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos es en rigor una conferencia pronunciada en el Ateneo de París en febrero del año 1819. Nos dice Constant en ella que se propone exponer algunas distinciones aún bastante nuevas entre dos tipos de libertad, cuyas diferencias han permanecido hasta su época inadvertidas o al menos demasiado poco observadas, considera él. Esta investigación será interesante, afirma, especialmente dado que ahora hemos sido invitados por la Revolución Francesa, a pesar de sus excesos, al feliz resultado de disfrutar de los beneficios de un gobierno representativo. Comienza entonces Constant por preguntarse lo que en su época entienden un inglés, un francés, un habitante de los Estados Unidos de América por la palabra libertad, y responde que para cada uno de ellos es el derecho a estar sometido solo a las leyes, a no poder ser detenido ni condenado a muerte, ni maltratado de ningún modo por el efecto de la voluntad arbitraria de uno o varios individuos. También está el derecho de dar su opinión, de escoger su industria y ejercerla, de disponer de su propiedad. Es el derecho de ir y venir sin requerir permiso y sin dar cuenta de sus motivos o de sus gestiones, de reunirse con otros individuos, sea para dialogar sobre sus intereses, sea para profesar el culto que él y sus asociados prefieran, sea simplemente para colmar sus días y sus horas de un modo más conforme a sus inclinaciones, a sus fantasías, dice. Finalmente, es el derecho de cada uno de influir sobre la administración del gobierno, sea por el nombramiento de todos o de algunos de los funcionarios, sea a través de representaciones, peticiones, demandas, que la autoridad está más o menos obligada a tomar en consideración. Constant nos insta entonces a comparar esa libertad con la de los antiguos. Esta consistía, dice, en ejercer colectiva pero directamente varios aspectos incluidos en la soberanía, esto es, deliberar en la plaza pública sobre la guerra y la paz, celebrar alianzas con los extranjeros, votar las leyes, pronunciar sentencias, controlar la gestión de los magistrados, hacerles comparecer delante de todo el pueblo, acusarlos, condenarlos o absolverlos. Sin embargo, señala Constant aquí que al mismo tiempo que los antiguos llamaban libertad a todo esto, admitían como compatible con esta libertad colectiva la sujeción completa del individuo a la autoridad del conjunto. Así, todas las acciones privadas estaban sometidas a una severa vigilancia. Nada se abandonaba a la independencia individual, ni en relación con las opiniones, ni con la industria,
ni sobre todo en relación con la religión. La facultad de escoger el culto, capacidad que observamos hoy como uno de nuestros más preciosos derechos, afirma, habría parecido a los antiguos un crimen y un sacrilegio. Terpandro, el poeta y músico griego, no pudo añadir ni una cuerda a su lira sin que los éforos, magistrados en Esparta con autoridad para contrapesar el poder del Senado y de los reyes, se ofendieran. En Roma, los censores dirigían un ojo incisivo al interior de las familias. No había nada que las leyes no regularan. De este modo, entre los antiguos, el individuo, habitualmente casi soberano en los asuntos públicos, era esclavo en todas sus relaciones privadas. Como ciudadano, decidía sobre la paz y la guerra. Pero como particular, estaba limitado, observado, reprimido en todos sus movimientos. Como parte del cuerpo colectivo, tenía la capacidad de exiliar a otros. Como sometido al cuerpo colectivo, podía ser a su vez desterrado a muerte por la voluntad discrecional del conjunto del que formaba parte. Constant reconoce aquí que de todos los estados antiguos, Atenas es el que más se asemejó a los modernos. Sin embargo, sus habitantes no tenían ninguna noción de los derechos individuales. La misma sujeción caracterizaba a la República Romana. El individuo, de algún modo, se había perdido en la nación, el ciudadano en la ciudad. Constant pasa entonces a mencionar lo que él considera el origen de la diferencia entre antiguos y modernos. Y señala que todas las antiguas repúblicas estaban encerradas en límites estrechos. La más poblada, la más poderosa, la más considerable de entre ellas, no era igual en extensión, dice, al más pequeño de los estados modernos. Como consecuencia inevitable de su poca extensión, el espíritu de esas repúblicas era belicoso. Cada pueblo ofendía continuamente a sus vecinos o era ofendido por ellos. Empujados así por la necesidad, los unos contra los otros, se combatían o amenazaban sin cesar. Los que no querían ser conquistadores no podían dejar las armas, so pena de ser conquistados, afirma. Finalmente, y por un resultado necesario de esta manera de ser, todos estos estados tenían esclavos. Las profesiones mecánicas e incluso en algunas naciones las profesiones industriales estaban confiadas, dice, a manos cargadas de grilletes. Por el contrario, los estados más pequeños en su día, advierte, son incomparablemente más vastos de lo que fuera Esparta o de lo que fuera Roma durante 5 siglos. Ahora existe una masa de hombres bajo diferentes nombres y diversos modos de organización social, pero homogénea en su naturaleza. Esa masa es lo bastante fuerte para no tener nada que temer de las hordas bárbaras. Es lo bastante lúcida como para que la guerra le sea una carga. Su tendencia uniforme es hacia la paz. Y esta diferencia trae otra. La guerra es anterior al comercio, dado que la guerra y el comercio no son sino 2 medios diferentes de alcanzar la misma finalidad, poseer lo que se desea. La guerra es el impulso, el comercio es el cálculo. Constant admite aquí que entre los antiguos hubo ciertamente pueblos comerciantes, pero esos pueblos han constituido en cierto modo, dice, la excepción a la regla general. Es que la ignorancia de la brújula, entre otros factores, forzaba al máximo a los marinos de la antigüedad a no perder de vista las costas, lo que limitaba mucho esta actividad. De modo que el comercio era, afirma, solo un feliz accidente. Entre los modernos, en cambio, es el estado ordinario, el fin único, la tendencia universal. Pero en este sentido, son los hombres libres quienes deben ejercer todas las profesiones,
y proveer a todas las necesidades de la sociedad. Constant pasa entonces a marcar el resultado de estas diferencias y dice: primeramente, cuanto mayor es la extensión de un país, más disminuye la importancia política que le toca compartir a cada individuo. El más oscuro republicano de Roma o Esparta, dice, era una potencia. No sucede lo mismo con el simple ciudadano de Gran Bretaña, Francia, los Estados Unidos. Su influencia personal es un elemento imperceptible frente a la voluntad social que imprime su dirección al gobierno. En segundo lugar, la abolición de la esclavitud ha privado a la población libre de todo aquel ocio de que disfrutaba cuando los esclavos hacían la mayor parte del trabajo productivo. Sin la población esclava de Atenas, reconoce, 20.000 atenienses no habrían podido deliberar cotidianamente en la plaza pública. En tercer lugar, el comercio no deja, como la guerra, intervalos de inactividad. Por lo tanto, el perpetuo ejercicio de los derechos políticos, los conciliábulos en la vida de los pueblos de la antigüedad, ofrecerían solo turbación y cansancio a las naciones modernas, en las que cada individuo, ocupado de sus asuntos personales y empresas, de los goces que obtiene o espera, no quiere ser distraído sino momentáneamente y lo menos posible. Sintetizando la idea, dice entonces Constant que la finalidad de los antiguos era compartir el poder social entre todos los ciudadanos de una misma patria. Ahí estaba lo que ellos llamaban libertad. En tanto, la finalidad de los modernos es la seguridad de los goces privados, y ellos llaman libertad a las garantías individuales acordadas a esos goces por las instituciones. Por lo tanto, hoy los gobiernos tienen nuevos deberes. Los progresos de la civilización, los cambios producidos por los siglos, ordenan a la autoridad más respeto por las costumbres, por los afectos, por la independencia de los individuos. La autoridad debe tratar con una mano más prudente y leve estas cuestiones, y así el despotismo que era posible entre los antiguos ya no lo es más entre los modernos. No obstante, y de manera central a su argumentación, afirma Constant que somos a menudo menos atentos que los antiguos a la libertad política y menos apasionados por ella. De este hecho se puede concluir que descuidemos, a veces demasiado y siempre por error, las garantías que nos asegura. Es que, en efecto, los modernos valoramos particularmente el tiempo de que disponemos para dedicarlo a nuestros intereses. De ahí la necesidad del sistema representativo. Este no es otra cosa que una organización con cuya ayuda una nación descarga en algunos individuos lo que ella no puede o no quiere hacer por sí misma, y define Constant con más precisión. El sistema representativo es una procuración dada a un cierto número de hombres por la masa del pueblo, que quiere que sus intereses sean defendidos y que no obstante no tiene tiempo de defenderlos él mismo. Sin embargo, estos pueblos deben ejercer una vigilancia activa y constante sobre sus representantes y reservarse, en épocas que no estén separadas por intervalos demasiado largos, el derecho de apartar a estas autoridades si ellos han equivocado sus votos y de revocar los poderes de los que se haya abusado. Por lo tanto, si el peligro de la libertad antigua consistía en que los hombres estaban atentos únicamente a asegurarse el poder social y no apreciaban suficientemente los derechos y los goces individuales, el peligro de la libertad moderna es que, absorbidos por el disfrute de la independencia privada, se renuncie demasiado fácilmente al derecho de participación política. Aunque agrega ahora Constant, que las autoridades que nos representan se limiten a ser justas,
nosotros nos encargaremos de ser felices. Pero además, dice Constant, tan cierto es que la felicidad, cualquiera que ella sea, ¿es la única finalidad de la especie humana? No, señala, no es solo a la felicidad, es al perfeccionamiento que nuestro destino nos llama. Lejos está él entonces de renunciar a ninguna de las dos clases de libertad de las que ha hablado. Es preciso, como considera haber demostrado, aprender a combinar la una con la otra. Es cierto, es preciso que las instituciones concluyan la educación moral de los ciudadanos, respetando sus derechos individuales, cuidando de su independencia y no perturbando para nada sus ocupaciones. Pero ellas deben también llamarles a concurrir al ejercicio del poder y garantizarles un derecho de control y de vigilancia, manifestando sus opiniones y formándoles de este modo para esas elevadas funciones, infundiéndoles a la vez el deseo y la facultad de satisfacerlas. De este modo, aunque una gran parte de la crítica actual sostiene que es este texto de Benjamin Constant el que inspiró muy especialmente al de Isaiah Berlin, Dos conceptos de libertad, y que en este sentido la libertad de los antiguos parece corresponderse claramente con la así denominada por Berlin libertad positiva, a la vez que la libertad negativa se correspondería plenamente con la de los modernos, otros sostienen que esta coincidencia, entendida como absoluta, no está tan clara. Puede ser cierto que la libertad positiva se identifique en gran medida con la libertad de los antiguos, dado que ambas tienen que ver con quién ejerce efectivamente el poder de autodeterminación. Sin embargo, hay que recordar que para los antiguos se trata solamente de la autodeterminación colectiva y en absoluto de la personal. Por eso, justamente, Berlin recela de la libertad positiva al modo de los antiguos, dado que para él es allí donde han enraizado las mayores tentaciones autoritarias de muchos gobiernos, incluso en el pasado reciente. Por otro lado, la libertad negativa, entendida por Berlin como la ausencia de interferencias en la libertad personal, es para él la prioridad a defender, dado que garantiza el pleno despliegue del pluralismo, permitiendo a cada individuo decidir qué sistema de creencias defender o qué bienes sociales disfrutar. No obstante, Constant, si bien coincide en valorar esa libertad individual que asocia ciertamente a la de los modernos, también contempla el peligro de que tales individuos, centrados solo en sus propias vidas y actividades, se vuelvan completamente despolitizados y desentendidos de la cosa pública. Por lo tanto, aunque se da efectivamente un acuerdo entre estos dos autores en cuanto a que el gran acontecimiento de la historia de la libertad lo protagoniza el surgimiento del individuo y sus derechos, Constant insiste, a diferencia de Berlin, en que sin el debido interés por la participación política más cercana a la de los antiguos, faltará no solo la necesaria garantía para el mantenimiento de la valiosa libertad individual, sino también una de las más importantes fuentes de perfeccionamiento cívico y personal.